Si tantos gobiernos de los Estados Unidos han hecho cosas terribles, han asesinado gente, han invadido países, pues ya que la Secretaría de Seguridad diga alguna mentira, pues tampoco es tan grave. Pero en la situación en la que estamos, tampoco es algo muy agradable. ¿Qué pasa con la situación entre México y Estados Unidos? Con todo esto que ha estado sucediendo, lo que sucedió en Los Ángeles el fin de semana pasado, con todo esto que para mí ya es una abierta provocación del gobierno norteamericano. ¿Qué va a pasar? De eso vamos a hablar aquí en Estación Averno. Bienvenidas y bienvenidos a bordo. Estamos en Estación Averno y estamos totalmente no en vivo, así es que no nos hagan preguntas porque no vamos a poder responderlas, pero sí todos sus comentarios los vamos a leer. Y estoy muy contento por dos razones. Una, porque me acompaña Carolina de Nova. Caro, sí, qué hola, bueno que estás aquí, me da mucho gusto. A mí igual, gracias. Deberías de colarte muchas veces, todas serán bienvenidas. Bueno, conste. Gracias. Y pues vamos a hablar con alguien que sí le sabe este tema. Que sí sabe, experto. Y que es José Luis Granados Ceja. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas Periodista gracias. y además te haces llamar periodista antiimperialista. Así es, sí. Juego con eso porque soy periodista, soy antiimperialista y soy periodista antiimperialista. Las tres cosas. Así es. Oye, pues hace un momentito decía yo que me parece que esto que sucedió ayer mismo en la conferencia de prensa de Trump, cuando Kristi Noem dice que condena a la presidenta Claudia Sheinbaum por haber alentado las protestas del fin de semana, lo cual es una mentira absoluta. A mí me parece que es una provocación. Dos preguntas así para empezar. ¿Tú qué piensas de eso en específico y cómo fue que llegamos hasta aquí? Sí. ¿No? Bueno, de acuerdo, por completo. Es una provocación. Y de hecho me puse a investigar un poco. Busqué el video de esa rueda de prensa, cómo fue que se dio, porque como sabemos, ahora hay unos youtuberos de derecha que tienen acceso a esa oficina ahí donde trabaja, donde despacha Trump, en la Casa Blanca, y pensé, ¿será que fue una pregunta ahí planteada, si estaban tratando de provocar algo? Pero no, de hecho era una pregunta bastante sencilla que se le hacen a Trump y le dicen, ¿qué opinas de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó la violencia de las protestas? Y él dijo, casi entre broma, pues sí, muy bien, yo también, ¿no? Y luego pues le pasa la palabra a Kristi Noem y ella ahí ya solita empieza a decir, no, yo sí condeno a Claudia Sheinbaum, me está alentando las protestas, yo creo que está mal que haya promovido protestas violentas. Y también revisando, pues un poco, pues ya como hizo un escándalo mediático que han dicho los medios de comunicación en Estados Unidos, igual diciendo, pues es que ella acusa y Claudia desmiente, pero no, es una mentira. Como bien dices, es una provocación. Y me parece... Pero sí registran lo que dijo Claudia Sheinbaum. Sí, por lo menos, ¿no? Que dicen que respondió de inmediato y lo cual me pareció correcto de parte de la presidencia, de subir ese tweet de inmediato y decir, no, esto es lo que dije, aquí está el video para que no quede ninguna duda. Y sí, bueno, que aclarar ese tema porque sí, eso puede justamente provocar un problema ahí porque pues están buscando cualquier cosa como para deslindarse ellos de la responsabilidad que tienen por lo que está pasando en Los Ángeles, ¿no? Para ellos justamente estaba viendo el senador Josh Hawley, que es de Missouri, si no me equivoco, diciendo que esta organización que sigue a la defensa de los migrantes se llama Chirla, que ellos están detrás, ellos están financiando, promoviendo todas estas protestas violentas. Entonces están buscando quién culpar por lo que está pasando, pero vamos a preguntarnos, ¿qué está detrás de esto? Son las acciones violentas de la migra. O sea, Stephen Miller, el asesor clave del presidente Trump, un nazi, hay que decir que no es un fascista, es un racista, odia a los mexicanos en particular. Él está promoviendo todas estas políticas. Hace unas semanas, un periodista que yo respeto mucho, se llama José Olivares, publicó en The Guardian, que consiguió unos documentos donde ahí se comprueba que Stephen Miller, Kristi Noem, están impulsando las detenciones de los migrantes porque no son suficientes. Tienen que ser más creativos, dice él, para que lleguen a los 3,000 al día. Pues, si quieres detener 3,000 al día, tienes que ir a los Home Depots, a los campos de trabajo, a los lugares de construcción, para encontrar a cualquiera. Hasta ciudadanos han detenido a través de esto, ¿no? Entonces, pues, la comunidad de Los Ángeles es una comunidad muy bien organizada, que han dicho eso que están haciendo por allá, secuestrando a la gente, y creo que es la palabra correcta, no están deteniendo, están secuestrando, no lo vamos a permitir. Y ahí empezó, de hecho, toda esa resistencia
del día viernes en la ciudad de Paramount, que es parte de la comunidad de Los Ángeles, salió la alerta. Emitieron esa alerta todos los grupos de autodefensa que existen en Los Ángeles, que se dedican a proteger al migrante, que de hecho llevan años haciendo este trabajo. O sea, emitieron la alerta, todos cayeron ahí, y de hecho yo siempre resalto esto, que a muchos se los ha olvidado. Ese día viernes en Paramount, ICE, la migra, no detuvo a nadie. Los salieron corriendo. Sí. Entonces, pues es la gente respondiendo. Son protestas orgánicas. Dicen, nosotros aquí en Los Ángeles por lo menos no vamos a permitir lo que están haciendo en otras partes. Eso es lo que está detrás. No es Claudia Sheinbaum, no es Morena, no es Cuba, no es Venezuela, no es Chirla. Son sus propias acciones. Y la verdad, seguro ya se lo esperaban. Entonces, por eso ya estamos viendo toda esta campaña de desinformación, tratando de culpar a otros cuando el problema son sus políticas. Hoy la presidenta da una nueva respuesta ante esto que ocurrió con Kristi Noem, y ella hace esta referencia también a medios de oposición y algunas voces de la oposición que aquí en nuestro país desvirtuaron, ¿no? Sin embargo, aquí quiero hacerte esta pregunta, o sea, no sé cómo lo interpretas tú, si es también una respuesta un poco incluso hasta diplomática de la presidenta Claudia Sheinbaum a decir no, Kristi Noem, porque ¿qué tanto podemos pensar que Kristi Noem pues escuchó, no sé, una voz como Lili Telles, como Alito Moreno, y no sabía con el nivel de, pues esto, de conocimiento, de rastreo seguramente, que la presidenta nunca llamó a estas cuestiones de violencia, y sí, esto se puede unir a otras hostilidades que hemos pues registrado a lo largo de este tiempo, bueno, desde hace mucho, pero en estos últimos meses, desde, por ejemplo, como el gusano barrenador, ¿no? Y estas cuestiones con la Secretaría de Agricultura, este conflicto también de las aguas, ¿no? Que hubo, la supuesta lista negra que salió precisamente por Pública, ¿no? A decir que había una lista negra. Sí. Una que a mí se me hace que no se le dio suficiente importancia de esta posible confusión de una fotografía en la que se implicaba que agentes estadounidenses estarían implicados en tareas de seguridad en México. O sea, es decir, podemos aislar esta declaración de Kristi Noem con todas estas acciones que podríamos interpretar como hostiles por parte de Estados Unidos que continuamente y sistemáticamente están ejerciendo. Sí, mis respetos a la presidenta, porque no es tarea fácil. No. Y eso que ella siempre insiste, que la cabeza fría, sí me parece el camino correcto en esta situación, porque sin duda hay muchas voces ahí en Estados Unidos que están buscando justamente una provocación con México. Hay un youtuber de derecha que había hablado previamente que se llama Charlie Kirk. De hecho, ni sabe su nombre. Le decía Steinbaum, no Sheinbaum. Pero bueno, habla del nivel de ignorancia de ellos. Pero ahí diciendo, no, ¿por qué estamos en Ucrania? ¿Por qué estamos apoyando a Israel? El problema es México. Y son varios. Tucker Carlson, también una voz importante que está buscando lo mismo. Intervención en México. Entonces, yo no puedo leer mentes, no sé si Kristi Noem tenía esa intención como para alientar un poco justamente este tipo de pensamiento que busca esa intervención aquí en México, pero sí me parece que fue una provocación que buscaba generar ese problema diplomático, porque como dije al inicio, ¿no? O sea, la pregunta no era como para que respondiera de esa manera. Y sí, también aquí en México vemos que hay muchas voces que creo que sí trabajan en coordinación, ¿no? O sea, no es casualidad que hay voces en México y voces en Estados Unidos que están defendiendo la misma perspectiva, la misma línea de decir que México está detrás de eso. Y no es la primera vez que lo vemos. También lo vimos en el caso de las protestas contra Xochitl Gálvez, ¿no? Donde decían, eso es Morena está detrás de todo, mandaron, o sea, como si Claudia tuviera el número de todos los comités y que los marcara ahí personalmente, por favor, ve a protestar, ¿no? O sea, a ese nivel creo que también a mi colega ahí en el Canal 11 le han acusado de lo mismo, ¿no? De que ella está filtrando su línea a través de sus paleros en el canal público. No, por supuesto que no. Pero sí, definitivamente es una tarea difícil y vemos que también hay gente aquí en México que quiere promover esa intervención. ¿Por qué? Pues están desesperados. Y yo tengo mucha experiencia haciendo trabajo periodístico sobre Venezuela. Entonces, mucho de lo que estamos viendo aquí en México hoy es lo que vimos en Venezuela, que es lo mismo, porque justamente la posición política y sus aliados en los medios privados
sea Venezuela, México, pues cuando se ven aislados políticamente, pues no tienen un programa, no convencen al público, empiezan a desesperarse y buscar otra manera de ejercer poder, ¿no? Y uno de ellos es justamente a través de los medios, pero pues yo siempre digo que es un camino bastante peligroso porque pues aislarte del pueblo, de la vía democrática, pues eso, ¿dónde te va a llevar? Yo digo, o a los brazos del imperialismo, sálvanos, tío Sam, ¿no? O el fascismo, es decir, aquí no hay vía democrática, entonces vamos a promover insurrección, o en este caso, tensiones con nuestro vecino, con nuestro socio comercial número 1. Entonces ahí, volviendo a la pregunta, ¿no? La tarea difícil de Claudia Sheinbaum de tratar de llevar bien esa relación. Y lamentablemente que este acontecimiento ocurrió a manos de Kristi Noem, porque Claudia lo trató muy bien. Sí. De hecho, yo critiqué en el momento, ¿por qué la presidenta está recibiendo una secretaria? O sea, la presidenta recibe al presidente. Sí. Hubieran mandado al secretario de Defensa o secretario de Seguridad o algo por el estilo, ¿no? Que sí participaron en la reunión. Y de hecho, yo recuerdo después de esa reunión que se dio aquí en la Ciudad de México, Kristi Noem dijo, no, pues se supone que iban a hacer un par de minutos nomás y estuvimos discutiendo 2 horas y estuvo muy bien, muy genial. O sea, en aquel entonces hablaba bien, pero ahora porque no les conviene, porque están promoviendo pues esta visión de querer provocar algo con México, ahora adoptan esta línea de querer atacar. Por el momento, todo parece que pues, las cosas se van a calmar, porque obviamente un conflicto diplomático en este momento, cuando hay tantas cosas que hay que abordar en esa relación, no sería un bienvenido ahorita a hacer ningún tipo de confrontación directa. Creo que sí, desmentir como lo hizo a través de videos diciendo claramente, ¿no? Yo estoy a favor de las manifestaciones pacíficas, es lo correcto, pero también señalar, ¿no? De que México tiene la responsabilidad, ¿no? La obligación de cuidar, de velar por los intereses de los mexicanos que están del otro lado. No hay nada mal en eso, ¿no? Y dirán que, bueno, es intromisión en los asuntos internos de Estados Unidos. No, pero esos son nuestros connacionales. Tenemos que defenderlos y están siendo atacados por la migra. Incluso hay ciudadanos mexicano-estadounidenses con doble nacionalidad que han sido detenidos, ¿no? Que han sido perseguidos. Entonces, bueno, vemos que sí, es ese intento de atacar nuestra comunidad. Tenemos que defenderlos también. Oye, señalas estas similitudes que tú percibes entre el accionar del gobierno de Estados Unidos en el caso de Venezuela con ahora lo que lo que se prefigura en México. Pero yo creo que hay varias diferencias obviamente, pero veo 2, que una juega a favor y otra en contra. La que juega en contra de México, pues es que compartimos frontera. O sea, tenemos Estados Unidos aquí arriba. Y eso va a ser siempre. No hay manera de que eso cambie. Y la que juega a favor es que, a diferencia de momentos importantes en Venezuela, en México no hay una crisis económica, por ejemplo. Y mucho menos de las proporciones que sí ha habido en Venezuela. Y además, ahí sí comparte un poco con la situación con Venezuela, incluso yo creo que es más en México, el apoyo que hay hacia en este caso, la presidenta Sheinbaum. ¿Tú crees que con estos elementos pueda funcionar esa táctica que tú crees percibir? Para nada. No. La verdad, yo no vengo aquí a darle consejos a la oposición, así que suerte, pero no creo. Sigan así, ¿no? Y mucho tiene que ver con todo ese ecosistema de pensamiento neoliberal que hay en este país. Yo creo que siguen prestando la atención a gente muy equivocada que está muy desvinculada también de la situación del país. Siguen pensando que estamos, ¿no? En la época neoliberal. No lo estamos, ¿no? No saben adaptarse. Y bueno, pero lo que me preocupa es justamente eso, ¿no? De que en esa desesperación empiecen a promover, pues,
tácticas, ¿no? Una estrategia más bien parecida a lo que hemos visto en otros países, porque no es solo Venezuela, ¿no? También en Bolivia, ¿no? Vimos un golpe de Estado, ¿no? Y donde gente murió. O sea, ese es el peligro, estamos hablando de eso. Entonces, y sí, también de cuidar mucho la relación económica que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Es ventaja, pero desventaja al mismo tiempo. Lo bueno también es que México tiene una economía mucho más diversificada que la que tenía Venezuela en su momento, ¿no? Con su dependencia tan fuerte de petróleo. Así ahí Estados Unidos limitando su posibilidad de vender su petróleo en el mercado internacional ha sido un golpe muy, muy fuerte contra Venezuela que genera muchos de los problemas económicos. Ahí nosotros nos salvamos, pero sí hay el peligro, ¿no? Por eso, cabeza fría. Tenemos la revisión del TMEC, ¿no? Y por lo menos los analistas que yo leo, todos dicen lo mismo, ¿no? Que es muy probable que Trump quiera acabar con ese acuerdo. Oye, pero dices que hay voces en México que se unen a esta narrativa o a estas provocaciones, de hecho, y que incluso puede ser hasta que estén de acuerdo con voces de allá. ¿A quién te refieres específicamente? Pues tenemos el caso ejemplar que es Manuel López San Martín, ¿no? O sea, él que publicó ese tuit diciendo, no, esto no nos representa. O sea, él quién es para decir que es lo bueno. A Salinas Pliego, nada más, ¿no? Y ahí está la clave, ¿no? O sea, estas voces que defienden esta perspectiva están actuando en intereses de, pues, la burguesía que firma los cheques, el cual les pagan a ellos, ¿no? O sea, quién sabe cuál sea realmente su opinión personal, ¿no? Pero estamos escuchando la voz de Salinas Pliego a través de algunas voces. Y pues de Salinas Pliego y Verástegui, e incluso llegar al embajador. Bueno, yo creo que no hay que exagerar la influencia que tenga Verástegui, que la tiene sí, pero él quiere venderse como pues la voz de Trump en México y no lo es. Puede ser que él tiene un vínculo con Trump ya tal vez hasta personal, íntimo, ¿no? Lo invitó creo que a las celebraciones de su reelección y cosas así. Pero no hay que alimentar ese discurso, que eso es lo que él quiere, ¿no? Ay, sí. Y sí, el embajador, bueno, ojo ahí. Por lo menos él, de hecho, sí respaldó a Claudia diciendo, no, ella siempre ha llamado a protestas, pero pacíficas, ¿no? Bueno, y vimos que Landa vino hoy, así vamos a ver qué pasa con eso. Y a ver, hay voces más moderadas, más tranquilas, o por lo menos quieren ser más diplomáticos, ¿no? Pero... o más sensatas o más hipócritas también. Bueno, sí. Oye, y precisamente hace ratito que mencionabas lo de Venezuela y estos golpes de Estado en Latinoamérica, a mí me llama la atención precisamente lo que pasó con lo de la elección del Poder Judicial, que también tiene que ver con Ricardo Salinas Pliego, y esta opinión que emitió la OEA, ¿no? No sé si esto esté relacionado con todo esto que estamos viendo, porque parece que aquí no hubo como tanto eco, ¿no? Obviamente la derecha pues salió a decir el PAN, ¿no? A decir, ya ven, como si la OEA lo está diciendo es porque teníamos razón, ¿no? Pero entendiendo la OEA y yendo quizá como un poco más como quizá este brazo que también utiliza Estados Unidos en pues intentar intervenir, ¿no? Y en esta cuestión del Poder Judicial. Pero, ¿qué riesgos o si es realmente irrelevante, ¿no? Que desarrolle como desde diferentes fuentes la cuestión de meterse y opinar, pues, sobre nuestra gestión soberana de nuestro país? Sí, yo diría todo lo contrario. Si la OEA está diciendo que estás haciendo algo mal, estás haciendo algo bien. Es triste. De hecho, yo estudié Derechos Humanos en la UASM, con mucho orgullo. Y ahí analizamos bastante el papel del discurso de derechos humanos, cómo si se instrumentaliza. Y la OEA es el caso ejemplar de eso, de tratar de manipular algo que nos pertenece a nosotros, a la izquierda, ¿no? A los progresistas de la defensa de los derechos humanos universales, ¿no? Pero pues, lo manipulan. Y este caso de la crítica que hizo la misión de observación, para empezar, totalmente fuera de lugar, se excedieron en sus funciones, está muy mal. Me sorprende que se hayan atrevido, particularmente porque estamos en un proceso de transición en la OEA. Ya salió Luis Almagro, todos lo conocemos, sabemos a qué representa, a quién defendía, o sea, bueno, ojalá haya justicia en este mundo y esté sufriendo en algún lugar, ni sé dónde terminó, pero pues no creo que pueda regresar a Latinoamérica sin ser recibido con mucha protesta, porque la verdad sí fue, bueno, de hecho, hablando de Bolivia, creo que lo que hizo la OEA ahí fue
una responsabilidad directa con las muertes que hubieron en ese país. Sí. En el caso de la misión, y hay que también decir, ¿no? Heraldo Muñoz, que fue el jefe de esa misión, hay que criticarlo directamente a él por permitir que se publicara eso, que pues, obviamente la parte más controversial fue lo último, ¿no? Las conclusiones finales, donde hasta incluso se atreven a decir, no recomendamos este sistema en el resto de América Latina, ¿no? O sea, no, eso no está en sus funciones decir cosas así, eso ya es injerencia en los asuntos internos. Y podemos insistir mucho, la misma carta de la OEA dice explícitamente, ¿no? La visión económica social de un país es asunto soberano. Pero ya veremos cómo responde el secretario general. Él entró en funciones, si no me equivoco, el 26 de mayo, o sea, días antes de la elección. Esta misión fue conformada bajo el liderazgo de Almagro. Así que yo quiero saber qué va a decir el nuevo secretario general, ¿no? Ramdin se llama. De hecho, es el primero que viene del Caribe, y en eso también me parece importante señalar. Y él se comprometió a, pues, cambiar un poco, ¿no? de la forma de llevar la conducción de la OEA, de su antecesor. Espero que sí, pero aún así, ¿no? O sea, la OEA será la OEA. Por algo Fidel le decía el Ministerio de Colonias de América. Tenemos la CELAC, que es el espacio, creo que correcto para los asuntos de América Latina, pero eso no nos quita la responsabilidad de decir lo que hizo la OEA está mal, hay que criticarlo, y forma parte de eso, de pretextos de injerencia. Como bien dijiste, la derecha aquí se agarró de eso, dijo, ¿ves? Teníamos razón. Por supuesto que no. ¿Y por qué lo digo? Pues, ¿quién es una de las víctimas más notorias de lawfare, ¿no? Del uso faccioso del Poder Judicial? Cristina Fernández de Kirchner. Y ella fue la primera en decir, mira lo que están haciendo en México. Tal vez es lo que tenemos que hacer aquí. Y hace poco, pues ya la Corte Suprema de Argentina ya deshabilitó. O sea, eso es una violación de derechos. Ella tiene derechos políticos, se los están robando. ¿No? Entonces, el hecho que la OEA haya dicho, no hagan eso en América Latina, habla de que tienen miedo. Tienen miedo que se vaya a replicar. Eso es lo que hay que hacer en América Latina. Exactamente. Entonces, qué bueno que México está poniendo el ejemplo en ese sentido. Nos debería dar mucho orgullo. Oye, volviendo a lo de Estados Unidos y específicamente a lo que sucedió el fin de semana, desde el viernes con estas detenciones, con las reacciones, con todo lo que sucedió. El fin de semana vimos unas fotos, pues sí, que no es difícil que uno sospeche qué tanto fueron reales, que tanto fueron montajes. Había una foto que ya de plano me parecía que parece que hicieron una lista de todas las cosas que aterrorizan al gringo promedio y todas esas cosas las pusieron en la misma foto. En una sola imagen. En una sola imagen. Sí, ¿no? Sí, es el personaje con... La resistencia radical negra, creo que había una bandera de un símbolo de Hamas, la bandera mexicana. Alguien, no era la misma foto, pero había otra foto con alguien con la bandera comunista, ¿no? Sí, eran todos los fantasmas que aterrorizan al estadounidense promedio en esa foto, y claro, lo que más sobresalía era la bandera de México. Y luego resulta que una de esas fotos la tomó un fotógrafo muy simpatizante de Donald Trump. Ah, caray, eso no me sabía. Sí. Y entonces, todo eso, claro que uno no puede evitar el sospechosismo, como bien diría Santiago Krill. ¿Tú cómo ves esto, esta situación? Y en ese mismo sentido, ¿puede ser todo una manera de ocultar el pleito que días antes se dio entre Elon Musk y Donald Trump, y sobre todo las acusaciones de pedofilia y de que está Trump en los archivos de Epstein? Bueno, de un lado, hay que decirlo, en las protestas, particularmente en California, la bandera de México siempre está, siempre está presente. Puede ser cualquier asunto y ahí está, porque se ha convertido en un símbolo de lucha. Y pues ahí podemos hacer un repaso de la historia, ¿no? El movimiento chicano, o sea, los Brown Berets y todos los grupos que reivindicaban su mexicanidad, ¿no? Porque pues nosotros aquí en México pues siempre hemos sido mexicanos y tenemos nuestra cultura, pero ahí tuvieron que luchar para defender su cultura, ¿no? Y ese movimiento chicano y todo lo demás, decir. Entonces por eso es un símbolo de lucha y siempre va a estar presente en las marchas. Yo creo que en eso es muy auténtico. Verlas en esas protestas, igual como también la bandera palestina. Ahora en día puede ser que la marcha no tiene que ver directamente con Palestina, pero vas a ver la bandera ahí. Pero sí, o sea, las agencias de inteligencia de Estados Unidos son muy creativas y puede ser que algo de eso también fue armado, o por lo menos
La imagen fue orgánica, ¿no? O sea, había alguien protestando, ahí, por ejemplo, la foto esa famosa que estaba sobre la moto, ¿no? Con la bandera, pues que ese chavo dijo, no, yo voy a sacar mi bandera, ¿no? Pero, ¿cómo se difundió, no? A lo largo y ancho de todas las redes sociales de Estados Unidos, esa imagen, y eso sí ya me parece una operación intencional para construir una narrativa. Y no lo había pensado, pero sí tiene sentido, para tratar de distraer un poco de lo que está pasando. Como dije al inicio, en parte para culpar a alguien más, ¿no? Es México, es Chirla, es Venezuela, ¿no? Pero en ese también como que... Y olvídense de la división de élites que hay en Estados Unidos. Trump siempre quiere dar esta imagen de que es muy fuerte, ¿no? Que él manda. Es muy importante para él. Pero está débil. Pelearse con su asesor íntimo, Musk, de esa manera, y que él lo acuse de esas cosas, que además no es ninguna novedad, ¿no? Todos sabemos que Trump y Epstein tenían un vínculo. ¿Hasta dónde llegaba? Pues eso es lo que todavía no sabemos, pero podemos sospechar, ¿no? Bueno, y de hecho Trump, no en el caso de Epstein, pero sí tiene, o sea, es un delincuente ya. Además, él sí, encontrado culpable. Sí, claro. Y bueno, entonces para distraer un poco de eso, para mostrar que sigue siendo muy fuerte, yo creo que, por ejemplo, enviar las tropas. Es una gran cantidad de tropas que ha enviado. De hecho, o sea, vi un informe hoy que hay más tropas hoy en Los Ángeles que en Siria e Irak, de estadounidenses. Entonces, es una muestra, un intento de intimidar. Pero cuando estás débil, cuando tienes pleitos con tus asesores, ¿no? Cuando el hombre más rico del mundo está hablando mal de ti y tiene control de una red social bastante importante, pues hacer este tipo de cosas, querer intimidar, en lugar de ser una muestra de fuerza, es una muestra de debilidad. Y creo que ahí también es muy importante señalar de nuevo la resistencia que hay en lugares como Los Ángeles, Chicago, Nueva York, donde hay una fuerte red de organizaciones de todo el espectro, ¿no? De liberal hasta radical comunista, ¿no? O maoísta. Y ellos lo saben, que Trump quiere quebrar la resistencia de Los Ángeles, porque si lo puede hacer allí, lo puede hacer en todo el país. Entonces ellos también sienten ese compromiso de que es nuestra responsabilidad seguir resistiendo hasta el último, hasta el final. Porque si nos quiebran aquí nuestra forma de resistir, si permitimos que la migra ICE pueda hacer lo que se le dé la gana, aquí en Los Ángeles, imagínate en otras partes, ¿no? Y la verdad, yo estoy con ellos. O sea, yo por lo menos, hay muchas voces ahí. Yo entiendo por qué la presidenta, obviamente, tiene que siempre defender movilizaciones pacíficas. Y de hecho, siempre lo he hecho. Sí, claro. Salió hace poco un video en CEU donde decía, pacíficos, compañeros, ¿no? Está muy bien, esa es su filosofía. Pero yo no voy a criticar los organizadores que sí buscan enfrentar directamente. Lo he dicho en otros espacios. Es que en Estados Unidos, ¿dónde está la representación política? O sea, ¿cuál es la válvula de escape para ese descontento que hay en Estados Unidos? ¿Los demócratas? Por favor, ¿no? O sea, y están así medio como que queriendo figurar y decir, no estamos en contra, etcétera, etcétera. Pero al final defienden las mismas políticas. Cuando los demócratas estaban en el poder, ¿hicieron algo con ICE? No. Siguieron aumentando los recursos destinados para esa organización, ¿no? Esa agencia. Así que entiendo por qué les toca resistir de esa manera. Es tal vez la única. Y hay que recordarlo también. O sea, no estamos hablando de una idea así como que abstracta de... Están secuestrando sus vecinos, sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo. Yo en la mañana estaba viajando en transporte público, tuve mucho tiempo para estar en redes sociales. Y bueno, también no lo recomiendo porque me bajé del camión lleno de rabia. Me encontré con un video de una señora que estaba platicando de cómo en su lugar de trabajo llegó su esposo en una camioneta diciendo que me están persiguiendo y intentando dejarlo pasar para que estuviera en una zona donde pues tiene que conseguir la orden judicial, la migra para poder pasar. Y pues no, ellos insistiendo que no. Y en uno de esos se ve el video donde la persona que estaba, creo que con la patrulla fronteriza, Border Patrol, yo estoy haciendo mi trabajo. Yo digo, ¿sabes qué? Hay un ensayo muy importante que salió, Ward Churchill, lo dijo después del 11 de septiembre de 2001. Son Adolfo Eichmanns, pequeños Adolfo Eichmanns. Yo solo estoy haciendo mi trabajo. Tu trabajo es ser fascista. Tu trabajo es romper a las familias y dividir las comunidades y hacer atrocidades, ¿no? O sea, a mí no me convences nada con solo haciendo mi trabajo. Tú también deberías ser castigado por seguir esas órdenes
inhumanas. Y a mmí me provoca mucha rabia. Esa mujer estaba embarazada, o sea, más de 8 meses, casi para ya dar el parto. Y deteniéndola, ¿no? Y luego les ponen en cargo, nomás es para intimidar, para abusar. Y sí, su esposo fue detenido y seguro será deportado. Cuando está a punto de tener otro hijo, ¿no? O sea, eso debe provocar una digna rabia, claro que sí. Y entiendo por qué la gente resiste como resiste ahorita. Claro que sí. Y no, es que no hay de otra. Y yo creo que, pues, es necesario también señalar que México está con ustedes, como lo hicimos ayer en la manifestación al frente de la embajada. Tienen que saber que nosotros también estamos ahí cuidando lo que está pasando. Eso mismo dijeron los militares en Argentina y en Chile en los años 70. Estamos haciendo nuestro trabajo. Vamos a ir a una pausa muy breve y regresamos aquí a Estación Averno. Camaradas, no olviden que cada lunes a las 8 de la noche tenemos una cita por Chamuco Media en Retrovisor. ¿Qué es Retrovisor? Un espacio donde conversamos sobre temas que parecen estar lejos, pero que están más cerca de lo que aparentan. Ya estamos de regreso en Estación Averno. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros. Escríbanos en los comentarios qué es lo que piensan sobre este tema. Y bueno, yo me quedé pues con esta idea y pues también decirlo, ¿no? Creo que sí, y es muy humano lo que tú nos comentabas, ¿no? El ponernos furiosos con esto que está pasando, ¿no? Si bien ahorita estamos analizando como el uso político que encontraron perfecto Donald Trump y el gobierno federal para entonces justificar ciertos ataques y cierta legitimidad, pero el cuidado de no caer también en otros como discursos, como los podemos encontrar en manifestaciones acá de esas no son las formas, ¿no? La separación de las familias, lo que hablábamos, ¿no? La criminalización constante, el estigma, esta violencia continua y sistemática que están viviendo nuestras hermanas y hermanos migrantes. Y en este contexto, precisamente, quisiera preguntarte sobre cómo ves la situación o sea, ¿cuál es el riesgo en el que están, ¿no? Nuestros connacionales? Porque lo que hablamos hace un momento también, el despliegue de infantería de marina, ¿no? Que según entiendo, tú ahorita nos dirás, se utiliza como como la fuerza más potente de Estados Unidos, no sé si sea así, pero eso, o sea, como si fueran enemigos de verdad, pues, ¿no? O sea, enemigos extranjeros en ese sentido y como de guerra tal cual, ¿no? Entonces, y también uniéndolo con cada vez mayor, el declive de aceptación que tiene Donald Trump, si esto también es una manera de legitimar, pero ahorita que tal vez entraremos ya en la cuestión, digamos, hacia nuestro país, pero dentro, pues, o sea, ¿cuál es la circunstancia de las y los migrantes? ¿Qué peligro están corriendo en este momento con esta respuesta que está dando? Que hablan de una invasión, así lo... Sí, invasión extranjera, como si eso, ¿no? Dice Trump, en redes también está esto mucho de, a ver, pero para empezar era nuestro territorio, ¿no? Y también, porque no hay palabras, ¿no? La presidenta igual ha sido como muy insistente, frontal en decir una y otra vez con datos, con cifras, cuál es el aporte que el trabajo de los migrantes hacen para Estados Unidos, ¿no? Entonces, como que eso nos hace sospechar que pues por ahí no va la razón, pero en general no sé en qué circunstancia sí, pues es muy peligroso, pues, o cómo tenemos que estar atentos a nuestros hermanos y hermanas migrantes en Estados Unidos. Sí, por lo menos los informes que yo he visto, la gente tiene mucho miedo y pues se entiende. Sí, claro. Porque salen de su casa y hay casos donde los están esperando. O sea, te podemos agarrar porque para ingresar a sus hogares sí requiere una orden de detención, aunque incluso en esos casos no lo consiguen y igual entran. Tratan de pues cumplir, ¿no? Con el mandato del jefe, Stephen Miller y Kristi Noem, que están exigiendo que detengan a 3,000 personas al día. Entonces sí se entiende ese miedo porque no sabes cuándo te pueden agarrar, ¿no? También vi otro video donde se ve la patrulla fronteriza ahí persiguiendo a la gente en los campos, donde están trabajando, cosechando la fruta, la verdura que los mismos estadounidenses están comiendo. Así que sí, es un miedo muy legítimo.
Y sí es un peligro que te pueden agarrar en cualquier momento. Y no solo eso, bueno, dices, ok, pues me detienen, tengo que pasar unos meses en detención y pues luego me regresan a mi país, pero tal vez no. Hay casos donde los han enviado al continente de África, ¿no? Creo que intentaban mandarlos a Sudán, creo que era, y terminan en otro lugar por pleitos legales, pero aún así, o sea, no los están regresando a sus países. Por un tiempo estaban enviando a la gente a Guantánamo, ¿no? En carpas, en ese calor del Caribe que hay, o el famoso caso que pues ya muchos conocen, ¿no? Que es El Salvador. Bukele, ¿no? Sus cárceles para terroristas, donde gente muere allí. Hay casos de cientos de personas que sospechan que murieron por las condiciones que hay ahí. Y bueno, el caso específico de Kilmar, ¿no? De que se ordenó, él tenía una orden de protección que no podía ser deportado a El Salvador. En un momento, hasta el mismo sistema de justicia de Trump reconoció fue un error administrativo. Y sí, ahora sí, por fin lo regresaron. Pero le inventaron unos cargos. Entonces, ese es un peligro que pudieras enfrentar si es que te detienen. Y entonces se entiende mucho el miedo. Pero el peligro específico también de la Guardia Nacional. Para empezar, la Guardia Nacional no es como la de aquí, no es parte del sistema federal, son por estado. Entonces, el gobernador de California tiene que dar la autorización, en este caso no lo hizo. Y es la primera vez desde los años 60, donde el presidente de Estados Unidos, con su poder, envía a tropas sin la autorización, ni del alcalde Karen Bass en este caso, o del gobernador Gavin Newsom de California. Eso ya es una provocación. Y están armados con armas de fuego. Se supone que nomás están ahí para proteger propiedad federal, pero tienen el derecho a la autodefensa. Entonces, si ellos dicen, no, fui agredido, entonces tuve que disparar balas, no balas de goma, que igual pueden matar, porque también dicen, claro. No, hay, también hay denuncias, ¿no? De que, y no de la Guardia, sino de la policía de Los Ángeles, LAPD, que tiene muy mala fama, atacando con balas de goma, ¿no? Y directamente, como hemos visto últimamente en toda América Latina, donde disparan contra los ojos, le disparan a la gente con la intención de dejarlo ciego, por lo menos, ¿no? Que de hecho hay que señalarlo. ¿Sabes de dónde lo aprendieron? De Israel. Ellos son los que inventaron esa táctica para reprimir protestas. Y bueno, entonces, pues sí, y hay casos, Kent State, lo vimos, donde la Guardia Nacional disparó con armas de fuego contra manifestantes y mató a estadounidenses. O sea, que puede pasar, sin duda. Ojalá que no. Ojalá que también esos soldados, que de hecho muchos de ellos tienen apellidos latinos, claro. Hernández, ¿no? Gómez, Enrique, lo que quieras, ¿sí? Que reconozcan la humanidad de la persona que tienen enfrente. Quién sabe, ¿no? Pues también están operando bajo órdenes y tienen su disciplina militar también, pero pues no se puede negar ese peligro que están enfrentando. Aún así, la gente sigue saliendo. Se anunció toque de queda anoche en Los Ángeles, justamente porque no desisten las marchas, ¿no? Como dije anteriormente, la gente está dispuesta a resistir hasta el final. Y ya en varios otros estados. También. Vi una en Chicago, sí. muy, muy numerosa. Sí. Parece que también en Nueva York, ¿no? En Nueva York también, el día sábado creo que vimos justamente la gente intentando impedir que la migra pueda avanzar ahí en esa ciudad, porque ahí también mucha resistencia. Sí. Oye, la próxima semana va Claudia Sheinbaum a Canadá, a la reunión del Grupo de los 7. Sí, aceptó la invitación, no había visto esa noticia. Sí, tiene pensado, bueno, se estaba viendo la posibilidad de tener relaciones bilaterales, pues, con presidentes y evidentemente, pues, con Donald Trump. ¿Tú qué crees que pase de frente a esta cumbre? Sí. Me sorprende que haya aceptado la invitación. Yo pensaba que no. Recuerdo que cuando anunció que iba a ir a la CELAC, que hasta comentó que Xiomara Castro le estuvo insistiendo mucho, que tuvo que estarle ahí rogando que asistiera, y pues al final aceptó. En ese sentido, pues claro, se entiende, ¿no? Pues a ver, creo que también invitaron a Modi de la India, entonces hay personajes importantes en lo que es, ¿no? Pues, la coyuntura internacional. Para encontrarse y tener esos diálogos, también tenemos la gran ventaja que ella maneja muy bien el inglés, ¿no? Sí. Y yo también, justo en California. Ese tipo de intercambio me parece muy bueno en ese sentido. Pues una cosa es comunicarte
con tu par a través de un traductor, otra cosa es ese intercambio, esa calidez, que de hecho yo creo que nos ha ayudado mucho en el caso de Trump. Trump le tiene mucho respeto a Claudia. Tenemos muchas diferencias políticas, ¿no? Igual como Trump y López Obrador, ¿no? Decía, es socialista, pero me cae bien, ¿no? Entonces, también eso creo que es una ventaja. Y sí, hasta ahorita se ha expresado muy bien de ella. Mujer maravillosa, siempre dicen, ¿no? Wonderful woman. De hecho, no solo respetuoso, sino incluso hasta elogioso, pues, sí, de ella. Sí. Pero bueno, eso puede cambiar y además eso no se corresponde a lo que finalmente está haciendo el gobierno de Estados Unidos ya desde hace un buen rato, sí, ¿no? Pero entonces, viendo esta reunión... Sí, yo creo que sobre todo es el gobierno de Canadá buscando... pues corregir un poco la relación de Norteamérica. Para empezar, obviamente, el problema Trump, que está muy presente, pero también se afectaron las relaciones entre Canadá y México. Sí. Hubo políticos importantes en Canadá, como el primer ministro de Ontario, de la provincia, Doug Ford, que de plano decía, no, que esos mexicanos, ¿y cómo se atreven a compararnos con México? O sea, que de plano es un comentario racista. Bueno, el tipo es todo un caso. Pues sí, Carney intentando como que mejorar esa relación porque pues anteriormente su antecesor Justin Trudeau hizo con las le daba eco a esos comentarios, ¿no? Sí, pues si toca sacrificar a México, pero pues nosotros quedamos bien con Trump, adelante, ¿no? Y no está bien. Y hay que recordar también cuando se negoció el TEMEC originalmente, ¿no? Bueno, no en NAFTA, pero el TEMEC Trump pidió sacar a Canadá y México dijo no. López Obrador dijo y así nos pagan ese favor, gracias, pues no. Espero que en ese diálogo puedan llegar a un acuerdo porque pues yo creo que sobre todo se responde al hecho de que pues el próximo año empiezan las negociaciones sobre si no queda el TEMEC, que pues por lo menos lo que yo he visto de analistas dicen que Trump muy probablemente va a querer ya suspender ese acuerdo. Que igual tiene un periodo de 10 años, entonces pues tendríamos tiempo de ajustar nuestra economía si se da, pero tratar de evitar llegar a ese punto de adelantar un poco las negociaciones y empezar desde ya. Pero, no sé, tengo mis dudas, porque Carney es una persona inteligente, pues no se puede negar, tiene mucha formación, tiene mucha experiencia, mala experiencia si me preguntas a mí, ¿no? O sea, es un banquero, multimillonario. Trabajó como el gobernador del Banco de Canadá y luego de Inglaterra, así que pues tiene experiencia, pero es un hombre de derecha. O sea, el hecho que ganó con el Partido Liberal, que es centro derecha, porque centro no es. De hecho, lo que ha anunciado es un giro hacia la derecha a cambio de Justin Trudeau, que estaba anteriormente. Por ejemplo, Trudeau había elevado la tasa de impuestos sobre los capitales. Y él lo suspendió, ¿no? Y canceló unos impuestos sobre emisiones de efecto invernadero. Entonces también los canceló, ¿no? Entonces Carney es un personaje de derecha, pero son de esos tipos que Trump no confía. Trump tiene muchos resentimientos con ciertos sectores de la burguesía, porque nunca lo aceptaron. Entonces, yo creo que Trump ve a Carney como uno de ellos, ¿no? Es esos que me juzgan a mí, esos banqueros, ¿no? Yo soy un hombre de negocios que logró muchas cosas. Mira mi avión, mira mi ¿no? Trump Tower, etcétera, etcétera. Pero esperemos que sí, con la presencia de Claudia, también puedan tener una buena negociación, porque pues, la alternativa es tener que enfrentar pues, un giro bastante radical para nuestra economía si es que se cancela el TEMEC. Hace ratito hablabas de Israel y bueno, en la semana esta detención arbitraria y completamente contra el derecho internacional de la Flotilla de la Libertad. Sí. Y en esta relación tan estrecha, complicidad completa de Estados Unidos con Israel, con el genocidio en Gaza, ¿no? Hablando con especialistas, pues nos han hecho notar que además de lo precisamente indignante humanamente que no podemos ser indiferentes ante este genocidio, pero además de eso lo que muestra esta total impunidad internacional, pues es que así como sucede, o sea, Gaza solamente es un botón de lo que puede ocurrir en cualquier lugar del mundo, ¿no? No sé si es llevarlo demasiado lejos, pero es decir, con todas estas como hostilidades que hemos enumerado a lo largo también del programa, parece que eso, ¿no? Hace rato que hablábamos también con Alina Duarte, nos decía, bueno, es que siempre les han salido mal, ¿no? Primero lo del fentanilo, luego lo de la migración, los aranceles, las remesas, ¿no?
Y parece que como que estos intentos que tienen, gracias también a esta fuerza que yo creo que tiene la presidencia y el pueblo mexicano de este respaldo, pues parece que estamos como resistiendo, ¿no? Pero qué tan pues vulnerables o no estamos por parte de estas fuerzas, ¿no? Lo que hace ratito tú hablabas, fascismo tal cual, ¿no? De alguna intervención. Veíamos, por ejemplo, hace unos meses cómo Trump recibía a Netanyahu, ¿no? También. No hay un criterio, o sea, no podemos confiar en que Trump tenga un criterio humano, ¿no? ¿Qué tanto podemos eso? O sea, como confiar en que esa relación bilateral diplomática, incluso la propia, o no sé si precisamente por esa necesidad, porque bueno, tú nos dirás, pero probablemente Estados Unidos tampoco sea ingenuo y es que sí sabe el poder que el beneficio que consiguen ellos con el trabajo de los migrantes, ¿no? Pero bueno, ¿qué tanta vulnerabilidad o no tendríamos frente a un vecino? Como decía Hernández, pues no podemos lastimosamente separarnos, no nos podemos ir. Ni esperar a que ellos se vayan a mudar. Pero en esta perspectiva, pues, eso, de la vecindad, ¿no? De todo esto que estamos hablando, pues, ¿qué tanto tenemos que temer o qué tanto... ¿Cómo ves el panorama? Yo creo que sí, empezando ahí con lo último, yo creo que cuando van contra los migrantes de esta manera, en parte es sus ideas racistas, xenofóbicas, lo demás, pero también es capital queriendo castigar al trabajador, ¿no? Controlar pues, sus condiciones de negociar ante el capital. Entonces, pues cuando necesitan más trabajadores, pues ahí permiten toda la migración, sea documentada o no, y cuando quieren ya como que controlarlo un poco más, castigar, bajar los salarios, pues ya empiezan a querer atacar a los trabajadores, empezando con los no documentados o los migrantes en general. Entonces, parte de eso responde a eso. Pero acerca de pues, el peligro que enfrenta México, pues todo el mundo. Este sistema, lo que ellos llaman el orden mundial basado en reglas, ¿no? Fue el que construyeron ellos mismos, o sea, las élites del mundo después de la Segunda Guerra Mundial diciendo, no vamos a volver a hacer eso, ¿no? Eso lo hicimos antes contra todas las colonias, pero pues ahora nos tocó, entonces ya no. ¿Qué podemos hacer para evitar que se vuelva a presentar una situación así? Pero, pues, no, el famoso dicho, ¿no? Nunca más debería ocurrir un genocidio, pues está ocurriendo uno ante los ojos de todos. O sea, estamos viendo justamente qué está pasando en Gaza. Es un genocidio, hay que decirlo. Y creo que el hecho que se permitió un genocidio, que se esté intentando erradicar un pueblo y que tenga el respaldo de Estados Unidos, pues ya ese sistema, ¿de qué sirve? Si cuando más lo necesitábamos no se pudo realmente detener, ¿de qué sirve? Entonces, pues, por más que quieras decir que el derecho internacional sí tiene vigencia y fuerza, no la tiene, porque esa fue la mayor prueba y falló el sistema. Entonces, por ejemplo, el caso de una intervención armada contra México. Yo sí he alertado que es una posibilidad, claro que sí. Sin duda hay gente que quiere bombardear por lo menos a México. Ellos dicen queremos bombardear los laboratorios o usar tropas especiales para acabar con los dirigentes del crimen organizado. O sea, me parece un argumento bastante ridículo. Hubo un video que subió el mismo Trump, que se hizo viral, que era un grupo de personas de Yemen que estaban en un circulito y dijo, acabamos con ellos porque querían atacar a las naves estadounidenses que pasaban por ahí, que pues, están intentando la gente de Yemen imponer un bloqueo justamente por el caso del genocidio en Palestina. Y resulta que esa forma de organizarse, de reunirse, es muy común en las tribus. O sea, entonces, eso fue un ejemplo de qué pasa cuando usan naves no tripuladas para atacar. Claro. Y eso es lo que quieren hacer en México. Usar esas naves, los drones, para atacar. De hecho, hay dos formas de atacar. Hay uno que se llama de personalidad, donde saben exactamente a quién quieren matar. O sea, ya lo tienen ubicado, lo van siguiendo, encuentran el momento, y se lo echan. Lo cual también hay expertos que dicen es una violación de derecho internacional, pero bueno. Y hay otro que se llama de perfil, signature strikes, que cumplen un perfil que ellos han inventado, un algoritmo que dicen, si te mueves así y te asocias así y bla, 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 has de ser, tú eres un terrorista. Entonces, eso pudieron hacer aquí. Es un narcotraficante porque cumple el perfil que nosotros inventamos. ¿Y cómo vas a saber? Y además, yo siempre hago la broma, tal vez me equivoco en tratar de hacer una broma, pero o sea, ni que tuvieran un letrero en los edificios, aquí hacemos drogas. O sea, no es, y los hacen así
en una colonia común, o sea, cualquier zona del país. O sea, si tiras un misil ahí, ¿tú crees que nomás vas a destruir el laboratorio? No. Y es asumiendo que sí hay un laboratorio ahí. Van a matar a gente, civiles, van a matar a mexicanos. Y eso quieren. O sea, inmediatamente. Es lo que están haciendo en Gaza. Lo que están haciendo. Musk dijo, cuando se aprobó esta declaración, que son organizaciones terroristas extranjeras, dijo, ahora podemos tirar con drones a México. Sí. Entonces, sí, hay mucha gente que eso es lo que está buscando. Y incluso también tropas, enviar tropas. Dicen que las fuerzas especiales, así a través de mecanismos así como que ocultos, pero no. Ahí sí también, reconociendo que la presidenta ha dicho muy claramente, no, eso no lo vamos a permitir jamás. Y que quede claro, ¿no? Y además, eso sí es muy importante. Ella tiene mucho respaldo. Sabe que el pueblo de México la va a defender, y si toca enfrentar a Estados Unidos, cueste lo que cueste. Esa es otra, ¿no? En México estamos un poco acostumbrados a sufrir. Si nos toca, pues, un golpe económico, pero enfrentar al imperialismo, es decir, no vamos a permitir esas acciones, yo creo que la gente estaría dispuesta, como lo vimos directamente en la manifestación que se dio en el Zócalo en defensa de la soberanía. Cuánto orgullo me dio. Yo defiendo mucho el concepto de soberanía, por algo así se llama el podcast que hago con Kurt, ¿no? Soberanía, porque eso es lo que nos permite, pues, desarrollar el sistema político económico que queremos. Y nadie nos puede decir que no, este es nuestro país, decidimos aquí los mexicanos. Y me dio mucho orgullo ver que la gente salió específicamente a defender la soberanía. Claro. Y yo estoy seguro que lo volverán a hacer. ¿Qué será el sentido de la declaración de Sheinbaum a propósito del impuesto a las remesas de las movilizaciones? Por supuesto que ser una sociedad movilizada, actuante, ¿no? Que exige respeto y que protesta contra estas cosas. Además, que la gente vea, así se hace política. Política no es solo votar, no es solo el Congreso, no es las declaraciones, es el pueblo. El pueblo manifestándose las maneras que puedan. Oye, ¿y qué pasa con la sociedad estadounidense? ¿Cómo está el respaldo a Trump? Y yo siento, no tengo yo el mejor termómetro que pueda haber de eso, pero con lo poco que he visto, yo siento que sí ya hay varias voces, por lo menos más que antes, incluso en medios, que sí ya les está hartando un poquito Trump, ¿no? Ayer veía un video de esta mujer, Rachel Maddow, que ya tú me dices que no es precisamente una voz muy progresista, pero diciendo algo que a mí me pareció muy sensato, que era, con Trump ya no hay un misterio, ya no hay ambigüedad, es el fascismo, punto, ya sabemos a qué va. ¿Qué vamos a hacer nosotros como sociedad? Porque a nosotros nos corresponde, ¿no? Parar esto. ¿Qué pasa con la sociedad en Estados Unidos en estos momentos? Desafortunadamente no me acuerdo dónde sacó esta cita, pero hay gente que dice que, pues, una tercera parte de Estados Unidos estaría muy dispuesta a aceptar el fascismo, que es peligroso. Una tercera parte, que es muchísimo. O sea, es minoría, pero es. Y puede ser que estamos exagerando un poco, ¿no? Pero pues Trump tiene su apoyo, tiene su base, y es bastante movilizada también. También ellos han construido todo un ecosistema para nutrir este pensamiento de extrema derecha, y mucha gente lo consume. Había comentado, por ejemplo, el destino manifiesto, o sea, tiene historia eso. También, sí, sin duda. De la falta de oposición política real, o sea, los demócratas envían una carta, o sea, con lo que está pasando con su Big Beautiful Bill, ¿no? Su presentación de presupuesto para este año. No, o sea, ¿cuál ha sido la resistencia del Partido Demócrata, ¿no? O sea, pequeñas protestas. Me acuerdo que mucha gente, pues, reconoció Cory Booker, que es un senador, ¿no? Que se puso ahí el discurso más largo en la historia del Senado, pero no estaba impidiendo nada. O sea, en filibuster se llama, ¿no? De hablar sin cesar para impedir que se haga la votación. Pero no iba a haber, era puro performance. Y ese es el Partido Demócrata. Entonces, eso es lo que me preocupa. Ok, la gente empieza a reconocer que Trump es un problema. Pero no hay opción. Ajá. Y yo creo que cuál era la salida, o por lo menos a empezar a realmente entender los problemas de raíz de Estados Unidos. Por más que tengo críticas acerca de él,
Bernie Sanders en un momento sí logró captar ese deseo de cambio. Incluso algunos que apoyan a Trump estaban muy emocionados con Bernie Sanders, ¿no? Porque lo veían como alguien que fuera del sistema, que es algo que creo que Trump sabe utilizar muy bien. Y bueno, todo el Partido Demócrata, incluso el expresidente Obama, operó para detener que él fuera el candidato. ¿Y qué pasó? Ganó Trump otra vez, ¿no? Y entonces eso creo que es el gran Pero peligro. luego hay gente como Alexandria Ocasio-Cortez que la ves defendiendo el derecho de Israel a defenderse. Sí. Entonces, y se supone que es, ¿no?, la representante de la izquierda. No hay. Oye, no ¿y el hay. gobernador Entonces, de California? Pues lo mismo, ¿no? Él definitivamente quiere ser el candidato en las próximas elecciones, ¿no? Por eso intenta allí también posicionarse. Pero él también está recortando el apoyo a los centros de salud que hay en su estado. O sea, cuando afectas las condiciones materiales de la clase trabajadora, se dan cuenta. Y dirán, bueno, por lo menos Trump sabe de economía, ¿no? Entonces la gente se convence y vota o apoya sus políticas. O sea, en Estados Unidos lo más a la izquierda es Bernie Sanders. Que tiene un perfil así, sí. Que Bernie Sanders en cualquier otro país sería del centro. Pero hay grupos, hay organizaciones, hay pequeños partidos, pero todavía es muy pequeño, ¿no? Pues lo difícil es lograr un programa en conjunto, ¿no? Yo creo que, pues, cuando me preguntan a mí, yo siempre trato de hablar, mira lo que está pasando en México. O sea, si ustedes creen que está difícil su bipartidismo allí de los demócratas de la República, aquí teníamos el PRIAN, pero lo sacamos del poder. ¿Cómo? Pues con organización, ¿no? En lugar de estar alianzas, marcando y pidiendo dinero para el Partido Demócrata, o sea, salgan a las calles, vayan a tocar puertas, ¿no? Y convencer a la gente, y sí lo hacen, ¿no? O sea, no quiero decir que no existe. Sí tengo que confesar, pues, una perspectiva un poco cínica acerca de la izquierda estadounidense, porque justamente, o sea, tienen aquí en su frontera un gran ejemplo que pudieran aprender. No digo que lo copien, ¿no? O sea, como se llama Mariatti, ¿no? No puede ser calca y copia, pero sí, o sea, sí hay mucho que pueden aprender de esto, pero también, o sea, no surgen nuevos liderazgos. Exacto, eso es parte del problema. ¿Quién es su López Obrador? No hay. Tienen que, y si empieza a surgir uno, por ejemplo, yo cuando primero salió a luz aquí Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? Y dije, qué chido, ¿no? Latina, de Nueva York. Joven, todo lo demás. Pero pues ya, el sistema ya se la comió. O sea, ya no es la misma. No es la misma persona que cuando ganó por primera vez. Y eso es lo que pasa. Entonces, no surgen estos nuevos liderazgos. Pero algo se tiene que dar. O sea, las crisis son demasiadas en Estados Unidos. Sí. O sea, la crisis de la violencia policial, que también no se ha resuelto. O sea, ¿dónde está esa justicia que la gente sigue reclamando? No, a la gente no se le ha olvidado. La policía sigue matando así impunamente, ¿no? El problema del sistema de salud. Algo muy curioso que pasó en Estados Unidos, que la verdad eso sí no me lo esperaba. ¿Cómo celebraron el asesinato de ese ejecutivo de esa empresa de salud? ¿Sí? Pero, o sea, eso habla del descontento que hay. Ajá, pero entonces, ¿cómo, por ejemplo, esto, ¿no? Las reducciones y también a la educación, a las universidades, esto que también ha sonado recientemente, a la salud, que es muy difícil, puedes acceder a la salud en Estados Unidos, pero ahorita que esto que estamos hablando sobre estos liderazgos que podrían aparecer de izquierda, o sea, ¿cómo lo explicas, pues? O sea, no sé si sea como llevarlo demasiado lejos, pero porque Estados Unidos representa en sí mismo esa mentalidad capitalista, imperialista, y entonces la única solución que podría ser como el declive, porque esto también uniéndolo con lo que nos decías hace rato, es que no es necesariamente una muestra de poder, sino de debilidad, ¿no? Y también el pensar que a pesar de que las organizaciones internacionales no sirven absolutamente para nada, por ejemplo, en el caso del genocidio, lo cierto es que los pueblos sí están con Palestina, en el caso del genocidio, ¿no? Los migrantes se están uniendo a pesar de estas represiones y se están replicando las protestas, ¿no? En ese sentido, bueno, eso, o sea, ¿qué tendría que pasar? No sé si va a ser el peor o el mejor de los escenarios, pero ¿qué crees que va a pasar con Estados Unidos?
Hay un autor que se llama Vincent Bevins, que me gusta mucho su trabajo. De hecho, tiene 2 libros excelentes. El segundo libro que publicó se llama If We Burn, si quemamos, ¿no? Es una referencia a algo que le comentaron a él en protestas, ¿no? Y justamente él plantea esa hipótesis, que el problema en Estados Unidos no es que la gente no esté dispuesta a movilizarse, organizarse, buscar una solución, es que les faltan los instrumentos políticos. No tienen un movimiento que puede unir a todos. Y bueno, hay mucho sectarismo también. Yo viví muchos años allá y también pasa en Canadá, donde también viví, donde como que buscan más bien cómo dividirse en lugar de unirse, que me parece bastante triste y ojalá puedan superar eso viendo otros ejemplos como el de México, pero no es el único, que empiezan a analizar la necesidad de tener los instrumentos políticos adecuados. Eso es yo creo que lo que más hace falta. Si no va a ser así, siguiendo como que hay un momento donde se agudiza la crisis, pero luego ¿no? Se calman las cosas, ¿no? Sí. Para tratar de darle como que consistente seguimiento, pero sí pasa también. ¿Por qué vemos las protestas que estamos viendo en el caso de Los Ángeles? También porque han ido aprendiendo, ¿no? O sea, hay con cierta frecuencia estas movilizaciones masivas en Estados Unidos. La que más yo siempre resalto es la de 2020, cuando la gente salió justamente en contra de la violencia policial que hay ahí. Ahí aprendieron un poco de cómo lidiar, ¿no? El Estado se vende como todopoderoso, pero no lo es. O sea, la gente movilizada, si lo hacen de manera correcta, no digo correcta como juzgando sus métodos, sino como que, pues que tengan éxito, pues no los pueden parar. O sea, no son todopoderosos las agencias los órganos de represión que existen en Estados Unidos. Pero pues ya ojalá sigan buscando. Yo trato no darles una receta. A veces gente como que me está pidiendo, pues, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué falta? Porque pues también pues, son condiciones muy específicas. Sí, claro. Por ejemplo, también el problema de la tensión racial que existe y que tratan de explotar. Por ejemplo, ves en redes sociales por lo que está pasando en Los Ángeles, es que los latinos nunca han defendido a los negros, así que no vayan a salir a las calles. O sea, eso sí, también me parece justamente operación de inteligencia tratando de dividir, ¿no? Sí, claro. Recuerdo, por ejemplo, el caso de cuando se restablecieron las relaciones Estados Unidos y Cuba. Que fue algo pues, bastante importante. Bueno, ya sabemos que al final regresamos a lo mismo, pero en el momento igual en las redes sociales, ¿de qué estaban hablando? ¿De qué? Pues ahora Cuba va a regresar a Sata Shakur. ¿Cómo creen? O sea, Cuba la ha recibido, es ciudadana, vive una vida plena en Cuba. ¿Por qué en ese momento la iban a sacrificar? O sea, también me parece que hay ciertos intentos muy, muy claros, si pones atención, de gente seguro, de inteligencia, tratando de dividir las comunidades, entonces que tengan la madurez de no permitir ser manipulada de esa manera, sabiendo que dicen que los estadounidenses son la gente que más sujeta a la propaganda que cualquier parte del mundo, ¿no? Les encanta criticar a Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? Ay, ¿cómo creen? Allí no hay libertad de expresión. Híjole, pues déjame decirles que ustedes están también muy, muy manipulados. Sí. Oye, y hace un momento decías que te sorprendió esta celebración que se hizo del asesinato del empresario pero claro, porque fue la venganza del justiciero anónimo individual, del superhéroe, pues, ¿no? Muy a la lógica gringa. Muy a la lógica gringa. Lo que necesitan los gringos es tener el chip, lo que hemos platicado muchas veces, el chip de la importancia de lo colectivo, de no pensar de manera individual. El gringo promedio piensa de manera totalmente individualista y egoísta, y su lógica de justicia es la lógica del superhéroe justiciero. Sí. Hace falta leer más Gramsci, yo creo, allá en Estados Unidos, que entiendan que eso también es una batalla cultural para empezar a cambiar esa forma de pensar. Hace falta que el presidente gringo sea un presidente mexicano o latinoamericano con esta lógica. Sí, oye, tocayo, José Luis, pues muchísimas gracias. A Kurt Hackbarth, creo que fue a él al que le pregunté que si había visto la película El Aprendiz, un poquito que es la vida de Donald Trump. ¿Ya la viste? No. Te la recomiendo mucho. Ok, la voy a buscar. Está muy buena, creo que está en Prime, creo. Sí, pero El Aprendiz está realmente muy buena. No todos se consiguen. Sí. No, pero está en plataforma y es fácil de conseguir. Sí. Vi un documental de Donald Trump de Dateline, de PBS, creo. Sí. No, pero es ficción, digo. Está ficcionada, pues, pero es un poquito la vida de Donald Trump. Sí. La influencia que tuvo en él este empresario Roy Cohn. ¿No? Sí, él fue el que le enseñó.
Miente siempre. Sí, nunca aceptes que te idea equivocaste. de que después él escribe en El arte de negociar. Sí. Y está muy buena, y la actuación del tipo que la hace Trump es muy, muy, muy buena. Te la recomiendo mucho. Se la recomiendo mucho. Véanla. Sí. Pues, Caro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la claridad y por resolver algunas dudas. Gracias. José Luis, pues muchas gracias y espero que no sea la última vez y aquí nos veamos. Claro que muchas sí. veces. Nos vemos las veces que quieran. Muy bien, y a ustedes muchísimas gracias que nos acompañaron. No olviden suscribirse, pulgar arriba, ¿qué más? Comentarnos también, que nos pongan también sus preguntas para seguir aquí en comunicación y también, porque seguramente de esto se va a desarrollar muchísimo. Sí, claro, y van a compartir con los amigos. Dicen que esa es la clave. De que no ve este programa. Sí, claro. Es que puede parecer vencer menor. El algoritmo. Puede parecer a lo mejor menor, pero justo ahorita con lo que estaban cerrando de esta cuestión mediática propagandista también de Estados Unidos, que ha servido para justificar, bueno, a lo mejor es un intento pequeñito, pero al final es ir un poco contra estas ideas, ¿no? Que están teniendo pues víctimas a personas y en menor o mayor grado, pues a todos, a toda la humanidad, ¿no? Poco a poquito. Así es, muy bien. Pues muchas gracias. Nos vemos aquí en Estación Adentro. Bye.